a todos los dictaminadores, árbitros de cada uno de los trabajos, sin los cuales hubiera sido muy difícil lograr un libro de la calidad que esperamos sea la que merece el público interesado por estos temas. Y además al final del proceso, que como les digo duró casi 2 años, entre otras cosas porque al final cuando decidimos convocar, invitar a otras casas para la coedición, pues pasó por un siguiente proceso editorial en el cual hubo otro dictamen, que también agradecemos a la dictaminadora, la árbitro que hizo la revisión de todos los 2 volúmenes y del contexto de todos los capítulos. Hicimos a sugerencia de ella algunos ajustes en la introducción al libro, y bueno, pues y atrás de todo proyecto editorial pues no solamente están los autores, coautores y árbitros, sino también todas las personas que están responsables en cada una de las instituciones de la parte editorial o de los proyectos editoriales que cada una de las casas tiene, de cada una de las instituciones tiene. Entonces atrás de este proyecto pues hay muchas personas, inclusive desde el momento mismo en que hicimos la convocatoria de los asistentes de investigación que hicieron las primeras revisiones, y bueno, y en este proceso pues merece un especial reconocimiento Hugo Ángeles, que en parte del proceso difícil del año pasado nos contribuyó decididamente en la empresa editorial directamente en establecer los contactos con Hernán Crespo, que también ha sido nuestro editor, impresor, que con él hemos tenido también avances importantes, digamos, en nuestro proceso de publicación. Y por supuesto el libro, agradecer a la persona autora de la portada, que es Rosario Mora, que es un detalle que se ha impreso en toda la línea esta que les he mencionado, editorial de género y otros temas, ¿no? En cada edición hay un colorcito diferente. En nos tocó este colorcito morado, que está muy bonito además. En otros ha sido de otros colores, precisamente para hablar un poco de la diversidad. Bueno, pues de nuevo agradecer al público presente y a quienes nos están escuchando y viendo por internet. Y en este momento pues vamos a pasar a la parte nodal, digamos, de la presentación, que sería los comentarios de la doctora Laura Velasco y la doctora Cristina Mamichén, que amablemente han accedido a hacer este trabajo, que no siempre es fácil por la cantidad de documentos o de trabajos que se están presentando. Pues muchas gracias a todos y de nuevo reiteramos el agradecimiento. Gracias. Bueno, pues yo no voy a contar todo el proceso muy difícil de editar un libro, precisamente buscando una colaboración interinstitucional. Yo creo que ese es uno de los temas que merecerían como un seminario especial. Cuando nuestras instituciones, particularmente las ubicadas en provincia, tienen muchas dificultades para publicar parte de su producción académica. Entonces, este esfuerzo pues es muchas veces combinar intereses académicos, voluntades administrativas y particularmente conjuntar recursos económicos, que son al final de cuentas los elementos decisivos para la publicación de libros en particular. Sin embargo, este esfuerzo, después de un poco más de 2 años, nos permite estar aquí presentes, que es al final de cuentas lo que interesa. Y vamos precisamente a escuchar qué opina Cristina y Laura de este libro. No quiero hacer una presentación de ellos porque asumo, y creo estar no equivocado, de que todo el mundo las conoce, y buscamos precisamente a 2 expertas no solamente reconocidas, sino conocedoras ampliamente de las temáticas que el libro trata. Entonces nos sentimos muy honrados, los que estuvimos cerca del libro, los que escribimos, los que hicimos actividades más de coordinación, de que ellas aceptaran nuestra invitación
y yo creo que sus comentarios, con sus comentarios podríamos hacer, o podríamos incluirlos en otra publicación, pero les agradezco mucho y en primer lugar va a hablar Cristina y después Laura. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues quisiera agradecer a Marta Lucía Esperanza por el honor de presentar esta obra, que desde mi punto de vista es una obra muy amplia, muy vasta, tanto por la diversidad de temas que se abordan, las problemáticas, por las diferentes regiones a las que se hace referencia. Yo estaba viendo efectivamente una dimensión de análisis que se presenta en el libro, tiene que ver con la perspectiva de género, aunque no todos los trabajos se refieren a ello. También hay una gran riqueza en cuanto a la presentación de trabajos relacionados con la migración de las mujeres, con lo que se logra dar esta visibilidad y mostrar estas particularidades que muchas veces colocan a las mujeres en una condición de riesgo y de vulnerabilidad en los procesos migratorios, tanto en los lugares de destino como en tránsito, pero que también colocan a las mujeres en una situación muy difícil, de mucha precariedad, de mucha confrontación cuando se quedan en las comunidades y no emigran. Yo pensaba cuando discutíamos hace 10 años el tema de la migración, cuando se empezaban a discutir los temas de migración con respecto al género, y veíamos, y yo citaba mucho a Ivonne Sass cuando ella decía que las causas de la migración entre hombres y mujeres pueden ser distintas, incluso la manera en cómo efectúan sus procesos migratorios, y se decía, a diferencia de los hombres, las mujeres no pueden salir solas, ni habitar solas, fuera de sus lugares rurales de origen, porque lo que se ponía en juego pues era también su reputación, ¿no? Ese capital simbólico que muchas veces impedía que las mujeres emigrantes regresaran a sus comunidades de origen. Después de leer esto, yo pienso que en muy poco tiempo esta situación a nivel demográfico y a nivel sociológico ha cambiado, y el hecho es que cada día de manera masiva, sistemática, permanente, pues hay grandes procesos migratorios, grandes flujos migratorios de las mujeres, que pues ya la cuestión del prestigio y todas estas cuestiones que se ponían en juego hace 10 años, pues ya no las vemos tan presentes, o por lo menos a pesar de ello, las mujeres emigran y muchas veces emigran solas, no como acompañantes, ni como esposas o hijas del varón que emigra. Eran algunas de las cosas que veíamos hace 10 años. También hace 10 años veíamos que había una serie de causas que son distintas si pensamos en términos de género. Por ejemplo, nos encontrábamos con que jovencitas de 12, 13 años buscaban emigrar a las ciudades para evitar la imposición de un matrimonio, porque el muchacho se las fuera a robar. Y yo diría, bueno, ¿cuántos muchachos tienen miedo de que las muchachas se los roben y que por eso emigren? O sea, no los hay, no hay esos casos. Sí, nos hemos encontrado con que para evitar la imposición de un matrimonio a través del rapto, dicen las niñas, yo me voy con mi tía y nos vamos y nos fugamos a la Ciudad de México para que esto no suceda. ¿Cuántos casos tenemos, por ejemplo, de mujeres abandonadas con todo e hijos, muchas veces esposas de migrantes, que el motivo de su salida de la comunidad es precisamente el abandono, ¿no? Bueno, pues tampoco se presentan estos casos de que el señor diga, pues es que como mi esposa me abandonó, posiblemente sí haya, pero como que son pautas muy marcadas que obligan a las mujeres rurales a emigrar a las ciudades. Y bueno, aquí estamos ya hablando de migraciones no únicamente rural-urbanas, estamos hablando de migraciones internacionales, estamos viendo mujeres que se quedan,
después de que los maridos emigraron también más allá de las fronteras nacionales. Y bueno, me parece de una riqueza extraordinaria este libro. Y ahora pues voy a dar lectura a algunas notas para más o menos dar una visión general del libro, breve, porque pues es una obra que invita a la lectura y que invita a la reflexión. Yo pienso que no se agota la riqueza de este libro con una breve presentación. Yo pienso que es muchísimo material que va a dar para nuevas y futuras reflexiones. El libro consta de 24 capítulos distribuidos en 2 volúmenes. Yo voy a presentar el primero y bueno, Laura el segundo. En él se analiza la relación entre migración y relaciones de género desde distintas perspectivas analíticas y enfoques. Bien, la parte 1 se llama Vulnerabilidad, Inmigración y Migración en Tránsito. Esta sección se integra por 4 capítulos que analizan la migración femenina que ingresa a México, sea porque se trata de las mujeres que llegan y que han llegado tradicionalmente a laborar en la frontera sur, en la cuestión de las fincas que existen en Chiapas, y que se trata sobre todo de mujeres guatemaltecas que tienen ya una historia en el proceso migratorio, o bien estas migraciones que son recientes y que tienen que ver con cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. El primer capítulo habla de esa primera parte, habla de la situación de las mujeres migrantes en la frontera sur de México, y este es presentado por Marta Luz Rojas y por Hugo Ángeles Cruz. En este libro se analiza la presencia de las mujeres inmigrantes procedentes de Centroamérica, principalmente de Guatemala. Se analizan las precarias condiciones laborales y la sistemática violación a los derechos humanos, que es para todos los migrantes, pero que en el caso de las mujeres pues son situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Se analiza que efectivamente los derechos laborales, así como en el caso de Estados Unidos los derechos laborales de los y las migrantes son vulnerados, bueno, pues también en territorio mexicano se reproducen una serie de pautas en condiciones muy difíciles para todas estas personas que llegan tanto a trabajar como a las personas que están de tránsito, y que yo me atrevería de decir que pues se ha llegado a situaciones realmente dramáticas. No me gusta utilizar la palabra, pero cuando nos encontramos con la gran cantidad de personas que pierden la vida, pues yo hablaría incluso de escenarios de genocidio, ¿no? O sea, una situación que yo pienso que en este país no se debe de permitir, e incluso pues debe de ser un foco de atención de las organizaciones internacionales de derechos humanos, porque lo que se está viviendo en términos de derechos humanos, en términos de violencias y de violencias extremas, no sé hasta dónde nosotros ya nos estamos acostumbrando a vivir en esta situación, ¿no? Y hasta dónde también, y esto me puso a pensar este artículo, hasta dónde nosotros como mexicanos o como personas que habitamos en determinadas regiones de tránsito, hasta dónde legitimamos con nuestro silencio, con nuestra omisión, esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Bien, ellas analizan 3 flujos migratorios que llegan y cruzan la frontera, sobre todo de flujos migratorios procedentes de Guatemala, y bueno, yo creo que da la pauta para trabajar en términos de los derechos humanos, de los derechos laborales, y como que prender las luces, las alertas de situaciones que pueden estar sucediendo no nada más en la frontera, sino en otras partes del país. El capítulo 2 se llama Entre vulnerabilidad, reproducción de la subordinación y cambios alentadores, género y migración en 3 flujos en la frontera sur, de Edith Kaufer Mitchell. Ella analiza diferentes flujos de migración femenina laboral en la frontera sur y reflexiona en torno a los distintos factores de la migración y el tipo de actividades laborales desempeñadas por las mujeres. Analiza también su condición migratoria y cómo ellas se valen de las redes de apoyo para emprender la migración e insertarse en los lugares de destino. Y bueno, una cosa interesante que ella plantea es que el proceso
o sea, a pesar del proceso migratorio y de salir de una situación de subordinación de género, pues ella lo que encuentra es que a partir de estos procesos migratorios tienden a reproducirse pautas de subordinación de género, aunque por otro lado encuentra cambios alentadores. A mí me parece que no podemos ser concluyentes acerca de si la migración femenina favorece el empoderamiento de las mujeres o por el contrario tiende a reproducir condiciones de subordinación, y ella bien lo señala. O sea, no podemos hacer este tipo de generalizaciones, por eso a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando leemos hay autoras que dicen, sí, las mujeres se empoderan porque empiezan a ganar dinero, porque están lejos del círculo de opresión, alejadas de la mirada del marido y de la suegra, ¿no? Pero no lo podemos tampoco generalizar porque como otras autoras han mostrado, a veces en los lugares de destino, incluyendo Nueva York, ¿no?, pues las mujeres viven en una situación de pleno aislamiento y están todavía peor, en peores situaciones porque no tienen ahí a la mano las redes familiares de apoyo en caso del maltrato, por ejemplo, del marido, ¿no? Entonces, efectivamente, como ella lo hace notar, no podemos hacer generalizaciones y todo va a depender de las condiciones y del contexto en el que se da la migración. El capítulo 3, Género y Migración, estrategias de mujeres migrantes centroamericanas y en tránsito por México, de María Isabel Villanueva Domínguez. Ella analiza a las mujeres que ella entrevistó, fíjese, la estrategia en las casas de asistencia, donde llegan mujeres migrantes centroamericanas. Entonces ella llega a estas casas y las entrevista para analizar las estrategias que estas mujeres emplean ante situaciones adversas, dada su condición de género en contextos de riesgo y vulnerabilidad. Algunas, por ejemplo, ante el riesgo de un ataque sexual, porque pues es algo que va a estar presente, pues se hacen novias de algún migrante o de algún pollero como una manera de protegerse, ¿no? Y como se dice, o sea, esta situación de la violencia sexual es algo que yo noto también muy presente a lo largo del libro, ¿no? O sea, como por el hecho de poseer un cuerpo femenino uno se vuelve todavía más vulnerable. A mí me parece que esto es una de las cuestiones que salen mucho a la luz a lo largo de los diferentes capítulos, como las chavas, ¿no?, las jovencitas tienen que arreglárselas incluso previendo, ¿no?, que puede haber ahí un ataque sexual. El capítulo 4 de Tania Cruz Salazar habla de jóvenes centroamericanos en Chiapas, reflexiones sobre la transmigración indocumentada. Bueno, pues Tania analiza aspectos de la transmigración femenina indocumentada de centroamericanas. Desde un enfoque de género, analiza la experiencia de un grupo de jóvenes que fueron detenidas en 3 estaciones migratorias de Chiapas. Y ella lo que demuestra es cómo cuando se combina el hecho de ser extranjera, el ser indocumentada, el ser joven y el ser mujer, como que se van sumando vulnerabilidades, o sea, se van sumando las desventajas, así como cuando hay capitales, ¿no? O sea, que tenemos capital económico, capital cultural, tenemos redes, tenemos capital social, y se van sumando las posibilidades del éxito, ¿no?, en el tránsito migratorio. Bueno, el hecho de ser mujer, el de ser incluso indígena, significa como un proceso de acumulación en sentido contrario, ¿no?, es acumular vulnerabilidades. Y bueno, es una cuestión que a mí me llamó mucho la atención de este trabajo. En la parte 2 del libro, bueno, la parte 2 se denomina Las que se quedan, migración masculina, trabajo femenino y tenencia de la tierra. Aquí se presentan los trabajos que abordan distintas situaciones y condiciones de las mujeres que permanecen en el lugar de origen, mientras que los hombres emigran hacia Estados Unidos. Las mujeres que se quedan en su papel de esposas y madres de migrantes participan de diversas maneras en algunos empleos, tanto en lo que tiene que ver con el trabajo
agrícola, o sea, muchas veces la tierra se renta, o sea, se da a medias, el fenómeno de la aparcería, pero también los trabajos extradomésticos remunerados y otras cuestiones que ellas realizan, además de quedarse al frente del hogar. En el primer capítulo, Telésforo Ramírez y Manuel Ángel Castillo presentan un trabajo que se llama Interrelaciones entre la emigración masculina y el trabajo femenino extradoméstico en el estado de Guanajuato. Aquí ya nos alejamos un poquito, ¿no?, de la frontera sur. Y bueno, Guanajuato, pues como todos ustedes saben, es una zona tradicional expulsora de migrantes. En este trabajo se analiza el impacto de la migración masculina a Estados Unidos y la relación que tiene con el trabajo femenino remunerado. Los autores estudian la participación económica de las esposas, el tipo de ocupación principal, los ingresos y la posición en el trabajo, así como la probabilidad de que estas mujeres participen en actividades asalariadas fuera del hogar y no asalariadas dentro del mercado laboral. Estos autores muestran que la emigración a Estados Unidos, la emigración masculina, es un factor que posibilita que las mujeres esposas de migrantes trabajen fuera del hogar. Y bueno, pues como hacen los demógrafos, meten ahí unas fórmulas matemáticas que hay que meterse a interpretar, pero a mí me parece muy bien, o sea, uno no lo hace porque no nos hemos metido mucho a trabajar en ello, pero lo que hace Manuel Ángel Castillo y Telésforo de cómo matemáticamente, a partir de una serie de instrumentos, sí demuestran que la migración femenina sí posibilita la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Y esto a mí me parece muy interesante que se demuestre con datos duros, con números, porque muchas veces se piensa que los migrantes se van y aquí la gente pues se queda sin hacer nada, ¿no? O que nos pagan tanto dinero, o sea, son tan elevados los salarios que le pagan a los migrantes en Estados Unidos que hasta alcanza para que manden remesas, ¿no? Cuando vemos que la cantidad de remesas es muy poco dinero, que se manda con grandes sacrificios, entonces como que destruye mucho esta ilusión de que, pues qué padre que ya estén migrando. A mí me da la impresión de que hubo un tiempo en donde se decía, es que migran a Estados Unidos y la gente se ponía hasta contenta, o sea, hasta nosotros los analistas nos poníamos contentos de que, qué bueno que ya estamos conquistando Texas y California, ¿no? Sí, porque además cuando vemos los volúmenes así de dinero, o sea, los 16,000 millones de dólares y toda esta cuestión cuando se iba, por ejemplo, en la época de Fox a declarar a los migrantes como héroes, que se ufanaban y que decían, es que es la segunda fuente de divisas solo por debajo del petróleo. Qué gusto, ¿no? Con qué gusto se decía, sin ver que todo el sufrimiento social que existe detrás de los procesos migratorios, todo lo que, o sea, también cuando ya venga la parte de la salud, todos los problemas también aflictivos que tienen que ver con problemas de salud mental, porque una aflicción es un problema, o sea, uno no es feliz cuando sabe que el hijo está o el marido está al otro lado de la frontera, que se está arriesgando, que está sufriendo una serie de situaciones. Eso se llama sufrimiento social y eso no se paga con nada. Pero claro, en una visión optimista dicen, ay, qué bueno, ¿no?, que se sigan yendo a Estados Unidos. Pues aquí vemos en de Manuel Ángel Castillo, pues que ni yéndose alcance, que las mujeres tienen que entrar a trabajar y ahí está esa relación directa que con estas fórmulas, pues estos autores nos están mostrando que sí se puede demostrar esta relación entre migración y trabajo femenino. Bien, el capítulo 3, que es el de María Elena Figueroa Díaz, me salté el capítulo, bueno, voy a seguir con el 3 y luego me regreso al 2. En el capítulo 3, María Elena Figueroa Díaz y Alfonso Mejía Modesto presentan un capítulo que se llama Incertidumbre y riesgo en mujeres de migrantes que se quedan. El caso de una organización campesina de los valles centrales de Oaxaca. Aquí se analizan las estrategias de supervivencia que emplea un grupo de mujeres que se quedan, quienes deciden organizar una empresa de productos gastronómicos en la región de los valles centrales, allí en Oaxaca.
Se muestra cómo las mujeres se organizan para generar ingresos y proyectos productivos con el apoyo de las remesas y recursos de las instituciones de gobierno. Fíjense, son ellas como en esa época que decían pon tu negocio, sé empresario, los emprendedores, ¿se acuerdan de esta época, no? Bueno, pues ellas tenían su cooperativa, o sea, tienen su cooperativa y no obstante, pues viven una situación de incertidumbre y de riesgo porque no saben si les van a seguir llegando las remesas, no saben si lo que están invirtiendo en la cooperativa pues lo van a perder o no, invierten largas horas de trabajo. Entonces, al igual que las de Guanajuato, estamos hablando de una mayor explotación o sobreexplotación de la mano de obra femenina que permanece en las regiones de origen. El capítulo 2 de Ana Lucía Torres Castillo, que se llama Las paradojas de ser mujeres esposas de migrantes, cambios y continuidades para las mujeres indígenas purépechas. Bueno, en este artículo se hace un recorrido por las experiencias de las esposas de migrantes en una comunidad purépecha, donde hay una serie de tensiones que están presentes para mantener las tradiciones y hay nuevas adaptaciones en las prácticas cotidianas en las relaciones familiares. Se analiza cómo las mujeres se enfrentan a una serie de cambios movilizados por la ausencia de su pareja y cómo se van transformando las relaciones de género. Bueno, aquí más o menos se plantea suavecito. A veces en las comunidades las mujeres se quedan, ella lo presenta aquí también, y son continuamente presionadas para mantener las tradiciones, y entre las tradiciones hay que entrarle con los gastos del sistema de cargos, y hay que entrarle con dinero para las fiestas. Entonces, si no llegan las remesas, entonces las mujeres, aparte de toda la cuestión de la penuria económica, pues tienen que sufrir, pues se puede decir la presión, ¿no?, comunitaria para cumplir con la tradición. A mí me parece que es muy interesante para a todos aquellos que son fan de la tradición, pues también ver esta otra parte, ¿no? O sea, hay que ver que pues también el costo de los gastos, además se ha ocasionado muchos problemas. O sea, hay comunidades de migrantes que no nada más es para las mujeres, sino para los migrantes que tienen que entrar con la cooperación, entonces cada vez sale más caro mantener esto y genera muchas fricciones y tensiones en la comunidad. Y me parece que es un tema muy interesante para continuar analizando y discutiendo. El cuarto capítulo de esta sección es de Emma Zapata, Blanca Suárez y Naima Hasibi Cárcamo y se denomina Tierra y Migración, formas en que participan las mujeres. A mí me pareció un artículo muy interesante en el que se analizan los nuevos escenarios para la participación de las mujeres en la economía en un municipio en Tlaxcala, donde se observa que la crisis en el sector rural se acentúa o aviva, más bien aviva la migración de hombres y mujeres, y con ello se modifica la tradicional situación de la tenencia de la tierra. Ellas observan que las mujeres tienden a administrar la tierra cuando queda bajo su responsabilidad. A veces lo ofrecen en garantía para obtener dinero que les permita a sus familiares, yo digo, aquí viene otra vez la pauta de reproducción de la subordinación, esposos, hijos, ellas rentan la tierra para que ellos puedan emigrar y pagarle al pollero, ¿no? Ir a Estados Unidos. Finalmente pues la deuda la van a adquirir ellas, y si no pagan esa deuda pues van a perder ese poco patrimonio que tienen en sus manos, ¿no? Bien. El último capítulo de esta sección se llama Migración, Género y Tenencia de la Tierra, Identidades Femeninas Complejas en el Sector Rural de Calakmul, de Birgit Smuk, Claudia Radel, Crisol Méndez, Jimmy Makebo y Peggy Petzelka. Bueno, en este artículo se examina la relación entre migración y mano de obra masculina que emigra a Estados Unidos, a la luz también del acceso de las mujeres a la tierra y su participación en la agricultura. Bien, las autoras encuentran una relación entre migración masculina y un incremento de mujeres con derechos ejidales, lo que se traduce en procesos de
dicen ellas, de construcción y reconstrucción en el proceso de toma de decisiones dentro del ejido. Bien. Fíjense, es que en la medida en que el Estado, pienso yo, se retira del apoyo a la producción agrícola, en la medida en que avanza un proceso de neoliberalización que implica el retiro del Estado en cuanto a los apoyos para la comercialización y para la producción, desaparece Fertimex, desaparece el Instituto Mexicano del Café y toda una serie de instituciones orientadas a apoyar al campo. El campo se va precarizando cada día más y en esa medida se va feminizando, ¿no? Además entra en esta negociación con el TLC, en donde ahora mantener la producción agrícola pues sale mucho más caro que antes, ¿no? Entonces, bueno, se va feminizando. Y sí, pues las mujeres adquieren derechos ejidales, pero de unos ejidos que se tornan cada vez más improductivos. Entonces ahí yo me pregunto, hasta dónde otra vez estar invirtiendo y estar apostando a un caballo que sabemos que va a perder, es decir, hasta dónde se invierte una gran cantidad de dinero, de esfuerzo en algo que tal vez no va a ser redituable, pero que pues ahí está, porque todavía existe eso de que la gente dice, bueno, si es lo único que tengo, pues vamos a tratar de sacarlo adelante, ¿no? O sea, qué situación tan difícil se presenta. Y bueno, ya voy a terminar, ya. Me dijo que me faltaban 20 minutos, pero voy a usar 10. Bien, la migración, las mujeres y la salud mental es la tercera parte que me toca a mí presentar. El primer capítulo, el primer trabajo es el de la salud mental en las mujeres ligadas a la migración, el caso de San José Xitepec, Oaxaca, de Beatriz Acosta, Nadia Yamel Flores y Joel Ruiz Sánchez. Aquí realizan una evaluación de la salud general de las y los familiares de los migrantes, así como su relación con la migración interna y externa. Lo analizan también en relación con el flujo de las remesas y la cantidad de familiares migrantes en el municipio de San José Xiltepec. El siguiente capítulo se denomina Vulnerabilidad social y salud de las mujeres migrantes en tránsito por la frontera norte de México, el caso de Tijuana. Este es de María del Carmen Herrera y analiza las condiciones de las mujeres que cruzan la frontera México-Estados Unidos y que son repatriadas desde ese país hacia Tijuana. Ella muestra cómo estas mujeres enfrentan condiciones sumamente adversas, tanto físicas como psicosociales, y ella considera que a partir de esta situación pues se requiere un apoyo social especial de atención a la salud, pero que existen también una serie de factores que limitan a estas mujeres el acceso a los servicios, empezando por la gran desconfianza que ellas tienen hacia las instituciones, la manera en cómo las personas deportadas son estigmatizadas y que muchas veces hace que las mujeres se alejen de estos servicios de salud que se ofrecen a través de algunas asociaciones. Dice que solamente algunas asociaciones de la sociedad civil proveen apoyo para las mujeres para que ellas puedan acceder a servicios de salud. Y el tercer y último capítulo que me toca presentar es el de mujeres michoacanas migrantes de retorno y el consumo de drogas. Yo pienso que aquí estamos ya hablando de un fenómeno muy, muy fuerte que se vive en el país y que qué bueno que se esté tratando en este libro, porque pues no todo es así, vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad se expresa en mortalidad y este es un problema de salud muy fuerte. Lo que muestra Ricardo Sánchez Huesca, Verónica Pérez y Jorge Luis Arrellanes es explorar la posible relación entre la estancia migratoria en Estados Unidos y el consumo de drogas ilícitas en mujeres mexicanas de retorno. El estudio se desarrolló en las regiones de Cuitzeo y Pátzcuaro, Sirahuén, en Michoacán, en regiones con los más altos índices de migración femenina de la entidad. Entre los resultados se encuentra que la mayor parte de las mujeres emigró buscando una mejoría a su situación económica o por reunificación con su pareja o familia, razón que estos elementos resultan relevantes para su partida. Sin embargo, al regreso se encontró que la relación de las mujeres migrantes con el uso de drogas ilícitas es, fíjense,
ligeramente, no es mucho, ligeramente mayor que el promedio de las mujeres michoacanas. Sin embargo, al retorno, el consumo de drogas disminuyó de manera importante. Yo lo que quisiera señalar, o sea, qué bueno que se estén visibilizando estos problemas, es que hay una situación de violencia social muy fuerte. Y esa violencia se va a traducir de diferentes formas, y una de ellas son este tipo de patologías, o sea, el problema de la drogadicción. A mí hace, que será 1 año y medio, una amiga psicóloga que es de Guanajuato, me decía que ella notaba mucho problemas fuertes de alcoholismo entre esposas de migrantes, y empezaban a surgir problemas ya con niños, con intentos de suicidio, con ideación suicida. Es decir, la violencia que generan las estructuras macroeconómicas, los mercados, se va a traducir en una serie de violencias cotidianas, y que en el caso de los migrantes, y sobre todo las migrantes, pues va a repercutir de una manera particular, por lo que yo saludo la publicación de este libro con experiencias por un lado tan diversas, pero a la vez vemos tan homogéneas en cuanto a las pautas de dolor y sufrimiento que trae consigo aparejada la migración. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Nos has hecho un resumen de volumen 1, pues muy pertinente, porque señalas precisamente los aspectos nodales de muy pocas palabras, y en 40 minutos lo hiciste, lo cual no quiere decir que no debamos leer el volumen 1, ¿no? Por supuesto. Al final de la presentación pueden comprar el libro, que va a estar a la venta acá afuera. No sé qué dirán las instituciones coeditoras, supongo que sí, yo desearía que sí, pero no lo sé. Bueno, muchas gracias, Cristina. Ahora le damos la palabra a Laura, que nos va a comentar básicamente el volumen 2, pero no necesariamente, o no únicamente el volumen 2. Gracias, Laura. No, de nada. No, pues, buenas tardes, buenos días todavía, creo, buenas tardes. Tardes ya. Gracias por la invitación, gracias a Luz, gracias a Esperanza, y pues gracias a Hugo, ¿no? al colectivo, y por supuesto a las editoras de los 2 volúmenes. Realmente cuando me invitaron estaba yo un poco confundida, y creo que aprovecharon esa confusión, porque realmente hacer comentarios a una obra como esta, me di cuenta del reto que tenía yo cuando me puse a trabajar, ¿no? Realmente es una obra sumamente compleja, que si nosotros lo ubicamos en la perspectiva de lo que se ha producido sobre migración y género en México y en América Latina en los últimos 10 años, es realmente un hito en términos de la complejidad y la heterogeneidad que nos presenta, y de los fenómenos emergentes en esta relación que nos está presentando. Algunos de ellos ya los mencionó Cristina, y algunos otros los voy a tratar de ir planteando yo en esta presentación. Trataré de ser muy sintética, y al final tal vez haré algunos comentarios generales, ¿no?, sobre el volumen, pero me gustaría ir avanzando sobre los contenidos de este segundo volumen. Bueno, este segundo volumen, al igual que el primero, pues lo organizaron las editoras muy acertadamente a través de algunas líneas temáticas, que era una manera estratégica de organizar las contribuciones. Y yo las voy a dividir, estas 4 líneas temáticas que cruzan el segundo volumen, hablando de las 2 primeras y en el segundo momento de las segundas, de las 2 últimas, en términos prácticos solamente, ¿no? Entonces, las 2 primeras se refieren a las relaciones entre el género, migración y sexualidad, por un lado, y otra línea que es la de escolaridad y migración. Ambas, a mi parecer, son líneas novedosas de análisis, porque introducen el tema generacional, etario y la escolarización. Además, desbordan la aproximación heteronormativa al género que había dominado los estudios sobre migración, sobre todo en la migración internacional. Por ejemplo, en el apartado de género, migración y sexualidad,
contiene un conjunto de artículos sobre los cambios experimentados por las nuevas generaciones o jóvenes hijos de inmigrantes, crecidas, hombres y mujeres crecidos en las ciudades, o bien que se trasladaron a la ciudad para estudiar. Este fenómeno, por ejemplo, de la migración por estudio había sido muy poco atendido en los procesos de migración y mucho menos cruzados por el fenómeno de las relaciones de género y sexualidad. Por ejemplo, al respecto, mientras el trabajo de Álvarez Robledo y Sánchez encuentran cambios positivos intergeneracionales entre hombres y mujeres, el estudio de Kaufer y García encuentran que la sexualidad de los adolescentes que salen de sus localidades para ir a estudiar el bachillerato está marcado todavía por la idea de la virginidad, la amenaza del embarazo, y que la sexualidad femenina, a diferencia de la sexualidad masculina entre los jóvenes, sigue marcada por la relación entre sexualidad y reproducción biológica. Es decir, el sexo está ligado totalmente a la reproducción biológica, no es una esfera de autorrealización o de placer en sí misma. Por lo tanto, ellas no encuentran cambios en producto de la migración. Una novedad en este apartado y en el libro, además de estos dos artículos, está el análisis de Eduardo Restrepo sobre los cambios de la sexualidad de hombres homosexuales de origen colombiano a raíz de su experiencia migratoria a España. En su estudio, la libertad para ejercer una sexualidad distinta es un motor de la migración y del interés por permanecer en un lugar alejado del origen por el tipo de relaciones eróticas que ellos pueden desarrollar en ese lugar que perciben como más flexible en términos de su sexualidad. En estos tres trabajos domina una visión de la migración como proceso que produce cambios sobre las hetero y las homosexualidades. Esta es una perspectiva muy importante y novedosa. Aun cuando sean en ámbitos específicos y por tiempos determinados, como una etapa de vida en el caso de los jóvenes, hay un cambio, algunos cambios específicos, pero que son importantes. Algo notorio es que el carácter de la migración rural-urbana, por ejemplo, en regiones multiétnicas, como es el caso del estado de Chiapas, de algunas regiones del estado de Chiapas, parece matizar el tipo de cambios, a diferencia de la migración transcontinental entre Colombia y España. Eso hace pensar que la distancia geográfica tiene un peso importante en las posibilidades de cambio y la diferencia del contexto cultural y la normatividad en torno a la sexualidad. Este es sobre el primer, el conjunto de trabajos que se encuentran en estas líneas. Sobre la segunda línea de este conjunto, que es la escolaridad y la migración, contiene dos trabajos que abordan los efectos de la escolarización en las prácticas de sexualidad de jóvenes bachilleres y de niños de primaria, mientras que Franco documenta el proceso de escolarización cruzado por la búsqueda de autonomía y los efectos en la sexualidad como conocimiento del cuerpo y el placer. El trabajo de Hernández y Estrada se enfoca en los procesos de discriminación y de integración escolar de niños indígenas procedentes digamos, de un medio rural y que están en la Ciudad de México, con algunos visos de los efectos desestabilizadores, resultados del constante ir y venir de los niños entre las localidades de origen y la escuela donde ellos están estudiando. Algo que a mí me llamó la atención de estos dos trabajos es que tocan un tema poco estudiado, que es la relación entre escolarización, sexualidad y migración. Sin embargo, este fenómeno, me refiero a la migración, no es abordado como proceso, como en los otros trabajos, sino más bien como contexto. Y eso es muy importante que nosotros lo distingamos en el momento de hacer investigación. Este contexto define las relaciones entre escolarización, identidades juveniles y los procesos de discriminación en el espacio escolar, y no siempre es claro cómo opera este contexto en la definición del proceso de escolarización y en los cambios de la sexualidad. Ese es un trabajo que tenemos que hacer en nuestras investigaciones, porque los contextos son parte del fenómeno que nosotros estamos estudiando y es una labor de ser un poco más sistemáticos, de ver cómo está impactando ese contexto. El segundo grupo de artículos está organizado en dos temáticas.
Por un lado, la migración femenina y la dinámica familiar, y por otro, la experiencia migratoria en el cruce, en el retorno y en el lugar de destino. La relación entre las dinámicas familiares y migración femenina es un área muy estudiada y en cierto sentido ha sido la fuente de la polémica a la que hace referencia Cristina, en torno al sentido de los cambios que la migración provoca en la condición femenina y que gira en torno a la idea de si la migración reproduce las relaciones de subordinación o bien abre espacios de liberación o autoafirmación de las mujeres. No obstante que los trabajos que se ubican en esta línea están, digamos, en el reto de tal vez responder a esto, el apartado incluye dos trabajos novedosos por los enfoques con los que aborda el cambio a raíz de la migración. El primero de Bonilla Vélez sobre la migración transnacional del Caribe colombiano a Venezuela y los efectos de las dinámicas familiares y de relaciones de género, se introduce el análisis de las cadenas de cuidado que produce la migración y el papel diferenciado de hombres y mujeres en el resguardo del hogar y cómo las masculinidades también son trastocadas por estas cadenas de cuidados. Cuidado de los niños o bien los apoyos a los migrantes. Todos tienen que participar en una cadena transnacional o transterritorial según la naturaleza de la migración. En esta línea temática se incluye el trabajo de Suárez, para mí fascinante, sobre los efectos de la migración femenina en el reposicionamiento de las mujeres dedicadas a despulpar jaivas, en un circuito que inicia como interno en Tabasco y se conecta con la migración documentada hacia Estados Unidos. Suárez analiza el papel de los ingresos de las mujeres en su reposicionamiento al interior de la familia, mostrando una trama sumamente compleja de todos los reposicionamientos, negociaciones y niveles de conflicto que desata que las mujeres tengan más recursos que los hombres, más recursos económicos, mostrando lógicas colectivas sumamente complejas y la reestructuración no solamente de las identidades de género femeninas, sino de las identidades de género masculinas en este escenario. Un aporte, tal vez no suficientemente enfatizado por la autora, es que los cambios en las relaciones de género no se dan en un mismo nivel y no son coherentes entre sí, lo cual abona un hallazgo, me parece muy original, a la polémica antes mencionada, de que el cambio no se produce de un solo golpe, ni en la totalidad de las relaciones de subordinación. Antes pensábamos que el género iba a transformarse porque la mujer migraba, pero estos estudios tan detallados, tan complejos, lo que nos permite observar es que puede haber cambios en la toma de decisiones y un fortalecimiento de las mujeres y un cambio en la posición de los hombres, pero a la vez no hay un cambio necesariamente de las normatividades de sexualidad, pero sin embargo hay un cambio, y que no todas van en la misma dirección ni en los mismos niveles, pero son cambios que tenemos que reconocer en esa complejidad. De nuevo, en estos dos trabajos la migración surge como proceso que produce cambios, pero con un matiz ligeramente distinto a los anteriores desde mi punto de vista. Es claro que la migración como proceso es marcado por la reconstitución de los sujetos individuales y colectivos que se reflejan en nuevas decisiones y en reorientaciones de estrategias familiares y por lo tanto que afecta el curso del fenómeno mismo de la migración individual familiar. O sea, la relación entre migración y género no es unilineal, sino es bidireccional, ¿no? Uno afecta al otro. El último apartado, el cual cierra este segundo volumen, incluye trabajos que abordan la construcción del género marcado por las políticas de movilidad geográfica y del lugar y de los procesos diaspóricos. Se analiza el género estructurando el cruce, el flujo, el tránsito, así como el retorno. Esta perspectiva, como bien lo señalan algunos de los autores, es una perspectiva que no tiene más de 10 años y que ha sido estudiar cómo las políticas del lugar a través de las políticas económicas y las políticas de Estado están influyendo en la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito, en movilidad, y que en sí mismo es un objeto de estudio más allá de los lugares de origen y los lugares de destino. En este sentido, Alonso documenta cómo el género estructura el fenómeno de la movilidad incrementando el riesgo más para las mujeres debido a los mecanismos de victimización diferenciados genéricamente. Muestra cómo las políticas de control fronterizo tienen efectos selectivos en términos etarios y de género al deportar a mujeres embarazadas y a menores no acompañados sin ningún tipo de restricción ni negociación.
En un sentido muy cercano, Palmerín pone de relieve la importancia del cuerpo en la construcción del tiempo, el espacio y las relaciones sociales durante la travesía de las mujeres migrantes que se desplazan entre México y Estados Unidos. Si unimos estas dos perspectivas, la de Alonso y Palmerín, podría analizarse cómo el cuerpo femenino o el cuerpo masculino o el cuerpo infantil se construye como fuente de riesgo y de negociación en las travesías migratorias. O bien, como lo analiza Asakuro, para algunas mujeres centroamericanas el tránsito por territorio mexicano se convierte en una condición estable. Esto me parece a mí muy sugerente, observando todos los procesos que tenemos ahora de deportación, todas las travesías de muerte y sufrimiento que tenemos. De pronto antes nosotros pensábamos en el tránsito como un fenómeno efímero, es el mismo sentido del término, tránsito, ¿no? Pero resulta ser que en los últimos 10 años el tránsito se ha vuelto una condición estable. Las personas, hay cientos de miles de personas, hombres y mujeres, que viven o vivimos a veces en el tránsito constante, y eso crea un fenómeno totalmente distinto, y ese nuevo fenómeno está filtrado también por el género. Entonces, esto que Asakuro estudia, dice, bueno, estas mujeres centroamericanas que estaban en tránsito y de pronto ese tránsito se vuelve estable, se quedan frustradas en la frontera, atrapadas en la frontera, en las fronteras geopolíticas, en las zonas fronteras, como situaciones donde están ahí sin poder regresar a sus lugares de origen, sin poder ir hacia el destino que ellas tenían prometido, y sin embargo están ahí, en un estado de situación, digamos, de tránsito inestable y flotando, pero a la vez tratando de encontrar algún asidero. En ese asidero, estas mujeres establecen rápidamente alguna normalidad a su vida. Imagino que por supuesto los hombres, pero ella analiza la maternidad a distancia en esta situación, que me parece sumamente interesante. Es decir, estas mujeres en esa situación, en una situación de tránsito inestable, ellas tratan de responder a su condición de madre, tratando otra vez de articular a través de las redes femeninas de apoyo en los lugares de origen y en los lugares de tránsito, el cuidado de los niños. Y aquí es interesante porque aunque en algunos otros de los estudios nosotros observábamos que los hombres participaban de estas redes de cuidado de alguna manera y están en la reelaboración de las identidades masculinas, ella lo que encuentra que es que en el caso de las centroamericanas, la cercanía física está ligada a la condición de maternidad normativamente. Es decir, ser madre es estar con los hijos. Una mala madre no está con los hijos. Por lo tanto, ellas viven una maternidad llena de culpa, porque ser buena madre implica estar cerca, y la distancia las hace posicionarse en una situación, digamos, negativa en términos normativos, y entonces tienen que apoyarse en todas sus redes femeninas, las madres, las abuelas, las tías, las hermanas, para poder cumplir con su obligación de madres. En el mismo marco analítico, agregando la crisis económica en Estados Unidos y Europa, los flujos de retorno cobran relevancia al volverse un horizonte posible para muchos migrantes, o tal vez el único. Flores se pregunta cómo afecta el retorno las dinámicas de reinserción entre hombres y mujeres a través del análisis del trabajo productivo remunerado y el trabajo reproductivo no remunerado, marcada por la misma polémica sobre el efecto de la migración en la condición de subordinación en las mujeres. El retorno se ha visto filtrado por el género al señalar en algunos estudios, no es el caso, una menor disposición de las mujeres a retornar porque han logrado avances en los lugares de destino. Esto ha sido polémico, tampoco tenemos, digamos, no hay un comportamiento generalizado, es una nueva polémica acerca de si las mujeres son las que quieren retornar más que los hombres. Ella no encuentra una situación particular sobre esto, sino más bien se enfoca en la reinserción de las mujeres en el retorno frente a los hombres, y encuentra cómo su papel en el trabajo reproductivo es estratégico en este proceso de reinserción. Bueno, aunque no está al final del volumen, he dejado al final, por un asunto de coincidencia analítica, los cambios en la cultura política de las mujeres indígenas que participan en organizaciones transnacionales, y el cual es documentado por François Giorgiuli,
un factor contextual que trae la migración internacional es a la vez un contexto institucional que da mayor protección a las mujeres en los lugares de destino, trayendo cambios en su participación cívica en Estados Unidos. Este asunto de los nuevos contextos institucionales que encuentran las relaciones de género se han convertido en un factor muy importante. En el caso de la violencia doméstica, muchas de estas mujeres, Franzoni y Gergiuli lo documentan, encuentran una posibilidad de salir más rápido de la violencia doméstica gracias a la sanción institucional alrededor del lugar donde viven. Entonces, a diferencia de lo que sucedía en sus lugares de origen, donde la normatividad y la institucionalidad es sumamente comunitaria, en este caso logran escapar a esta normatividad comunitaria a través de las instituciones del Estado en Estados Unidos, y entonces les permite salir más rápido de la violencia doméstica. Creo que ese estudio nos permite valorar la importancia de las instituciones y de las organizaciones en contra de la violencia, y que están incluso fuera de las organizaciones comunitarias y de las dinámicas familiares. Bueno, al final voy a cerrar. En este conjunto de trabajos está el efecto de la distancia geográfica, de la movilidad y la idea de tránsito como una etapa en la experiencia de la migración, generalmente invisibilizada en los modelos de análisis y los procesos de reinserción, ya sea en el lugar de origen por retorno o bien en los de destino, por ejemplo en la aprehensión de los nuevos contextos institucionales de los que les hablaba hace un momento. Para cerrar esta presentación me gustaría comentar tal vez algunos aspectos que pueden ser reiterativos, pero que me parecen importantes, ¿no? Viendo hacia atrás los estudios sobre la relación, migración y género, en el caso de México y algunos otros países de América Latina, es interesante constatar en este volumen que el género es visto como construcción social basada en la diferencia sexual, pero a la vez como subsistema, parte de las relaciones culturalmente construidas de la sexualidad, más allá de la relación binaria femenino-masculino o del dominio heteropatriarcal, introduciendo la homosexualidad como una posibilidad de identidad de género. Hay un claro desplazamiento de los estudios de género, entendido como estudios de la mujer, hacia estudios de las relaciones de género y la construcción de feminidades, masculinidades y una crítica a los discursos heteronormativos. Me parece que en términos de el libro de alguna manera está reflejando también la fragmentación que produce estudiar las categorías sociales aisladas, procedentes de y que viene esta crítica de la aproximación de la interseccionalidad que de alguna forma mencionaba Marta, ¿no? Donde el género es producto de la intersección de múltiples determinaciones y subordinaciones, de los posicionamientos de distintas categorías. Aunque en el volumen no siempre se logra, y puede uno a veces observar el desdibujamiento de la etnicidad o de la clase social que están jugando también en el fenómeno de la relación género y migración, sí es notorio que en algunos trabajos está presente. La tesis de que hay cambios producidos por la migración en distintos niveles de las relaciones de género y que estos cambios no son sincrónicos, es decir, que no suceden en el mismo tiempo y no tienen el mismo efecto, es un aporte fundamental del volumen. Finalmente, solamente quisiera mencionar que el volumen tiene una aproximación, por lo menos Cristiana mencionaba algunas otras aproximaciones, pero tiene una aproximación metodológica claramente cualitativa. Todos los trabajos, es impresionante, son estudios cualitativos. Y eso es muy interesante porque marca una especie de posicionamiento en el campo de los estudios cualitativos. Tal vez para los jóvenes que ya se han formado en los estudios cualitativos esto les parezca que no tiene importancia, pero hace 10 años era difícil tener un volumen completamente marcado por estudios cualitativos, ¿no? Había que legitimarse introduciendo estudios cuantitativos. No es porque sea una crítica a los estudios cuantitativos, me parece que hay un posicionamiento claro, metodológico. Creo que es un aporte importante en ese terreno, pero todavía en la aproximación de lo que serían los estudios de caso, me parece que hay un trabajo por hacer. Es decir, en algunos trabajos se menciona que no es tan importante la generalización de los resultados que se están encontrando. En los estudios cualitativos es posible hacer generalizaciones,
Y es fundamental que hagamos generalizaciones a cierto nivel. Es decir, no podemos decir que nuestros resultados solamente son válidos para el caso que nosotros estudiamos, porque entonces no estamos tratando de acudir a encontrar patrones de relaciones. Entonces creo que en eso es importante que trabajemos más en definir con más claridad los criterios con que estamos construyendo los casos de estudio y los alcances de la generalización de nuestros resultados. Eso ayudará mucho a tener un campo de estudios cualitativos mucho más fortalecido. Y finalmente, me parece que también esto es un trabajo de las editoras, por supuesto, que es notorio que a través de una convocatoria de este tipo se tiene la construcción de un campo de conocimiento, como sería la relación, los estudios de relación entre género y migración, construido más allá de la academia. Eso me parece que es un cambio fundamental en los estudios sobre migración y que eso marca el contexto en que se está dando la migración internacional. Ahora las organizaciones civiles están en un proceso de profesionalización sumamente veloz, tienen un papel activo y tienen una voz y una documentación del fenómeno que en muchas ocasiones no le piden absolutamente nada a la academia. Y la academia ha tardado mucho en responder y reaccionar, en respetar esa producción de conocimiento desde las organizaciones sociales. Y me parece que este volumen integra trabajos que se alimentan y que vienen desde esas diferentes perspectivas y que no es solamente un trabajo hecho por académicos o en espacios académicos, sino que es un volumen, son 2 volúmenes construidos por personas, por autores que alimentan su reflexión y su investigación desde campos de producción de conocimiento muy variado y que no solo es la academia, y eso nos da un resultado con temas emergentes sumamente importantes, frescos y con una visión también política del fenómeno que es sumamente importante. Creo que serían todas mis observaciones. Gracias. Muchas gracias, Laura. Has señalado muchos, o varios más bien, temas trascendentes en los capítulos de este segundo volumen, y a partir de este último comentario de Laura me voy a permitir hacer 2 en mi calidad de coordinador editorial. Estuve en contacto. Uno es que les quiero comentar que se quedaron muchos artículos fuera de ser editados. Al leerlos, yo tuve que leer varias veces cada uno de los capítulos. A mí me parecía que eran textos que necesariamente deberían ser incorporados al libro, pero desgraciadamente por varias razones no fueron incorporados, y una de ellas es precisamente la que señala Laura, en donde los y las autoras no tienen la costumbre, la experiencia de ser dictaminados. Y cuando venía el dictamen, si por ejemplo la autora o el autor o los autores pertenecían a una organización de la sociedad civil, no tenían el tiempo suficiente, o a veces no tienen la experiencia para hacer las correcciones y ya no enviaron nuevamente su texto. Esa es una de las causas. Hay otras causas por las cuales quedaron fuera muchos artículos de muy buena calidad, con temáticas relevantes, con aportes novedosos, pero que tuvieron que o ser rechazados o ya no regresar. Y entonces, ese trabajo fuera de la academia que recupera de manera muy reducida este libro, yo creo que es muy importante en los estudios migratorios que se está dando. Hace 10 años, un poco más, era difícil, primero, que existieran organizaciones que trabajaran el tema, ¿no? Que trabajaran en la recopilación de información. Aquí tenemos a un personaje que dirige una casa del migrante en Saltillo y que se abocó
a preparar a la gente que trabaja en asistencia para que tuviera la capacitación para recopilar y sistematizar la información y poder empezar a producir textos que fueran publicadas y dar a conocer la situación que viven, por ejemplo, los migrantes en tránsito. Entonces, en el caso particular de la migración en tránsito y la inmigración que llega a México por la frontera sur, los aportes, cuando menos de manera cuantitativa, más recientes, son de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos haciendo en este momento un inventario sobre mujeres migrantes trabajadoras en la frontera sur, y es impresionante la contribución que han hecho las organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas todavía no tienen cuadros que hagan investigación con cierto rigor y entonces se apoyan en los académicos, ¿no? Pero las organizaciones consiguen el dinero, ellas diseñan los proyectos de investigación y lo están haciendo. Yo creo que este es algo fundamental que está cambiando, no para todos los flujos migratorios ni para todos los grupos migrantes, etcétera, pero en el caso particular de la migración en tránsito y de la inmigración es importantísima la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, esos dos comentarios quería hacerlos y colgarme a raíz de lo que dijo Laura, y que le agradecemos a Laura que nos haya dejado tiempo suficiente como para escuchar la opinión de algunas de ustedes o las preguntas que le quisieran hacer a las comentaristas o a las coordinadoras del libro, ¿no? Así es que abrimos una ronda de unas, ¿qué les parece? Unas 3, 4 participaciones y después volvemos a hacer. En primer lugar, el padre Pedro, a quien me refería en mi intervención. Muchísimas gracias y felicidades por este trabajo tan importante. Al evaluarlo y al admirarlas, pues primero que es un trabajo de mujer a mujer, ¿no? Bueno, entraron hombres por ahí, ¿verdad? Pero ustedes son las más importantes, ¿verdad? Porque hablar de la mujer, hay que hablarlo desde la mujer, ¿verdad? Pienso que al evaluarlo y al admirarlos, el trabajo de ustedes no ha terminado. Es un capítulo más de una historia interminable. ¿De qué? Del corazón, del dolor, de la migración forzada, que es la mujer. Creo que todavía hay muchísimas cosas, y si se hablaba de ese tránsito, como decía la doctora Laura, yo diría que esta migración, o el aspecto de esta migración en el tránsito, no solamente es un tránsito meramente pasajero, permanente, y un tránsito de violencia. Cuando se refería Hugo a capítulos que han quedado pendientes, sí, yo diría con respeto que se hablara del crimen organizado, que es un capítulo espeluznante, que de veras tiene que ser de alguna manera captado, porque este crimen organizado es el que está convirtiendo también a la sufrida mujer migrante en ciertos espacios salvajes, pero al mismo tiempo también retos muy positivos. La ha convertido en sicaria, la ha convertido en esclava sexual, porque los textos que nosotros escuchamos de las mujeres, sus historias, como cuando han sido secuestradas o en las casas de seguridad, tienen que servir de esclavas sexuales a los jefes. Pero también las dos cosas que existen en esta mujer de sufrimiento la convierten en un nuevo sujeto social. Tenemos mujeres migrantes que después de haber sido esclavas y sicarias, al llegar a nuestra casa, se convierten en una flor que nace de la muerte, para convertirse, y eso es lo que yo valoro también de ustedes en su libro, que se añade que esta mujer migrante
se está convirtiendo a través de todos estos procesos deshumanizadores, sangrantes, pero también que la retan tremendamente, en un nuevo modelo de mujer. Un nuevo modelo de mujer que está humanizando para toda mujer, claro, para ellas también, está humanizando el mundo de las mujeres, está presentando un nuevo paradigma de mujer que hay que valorarlo y hay que profundizarlo, ¿verdad? Pienso que en cuanto también a los capítulos pendientes, pues tienen que pegarle al gobierno, por favor, no lo tocaron, ¿verdad? Es una política migratoria inhumana, y el Pacto de México y ese también, el nuevo, lo que están hablando, el nuevo modelo económico, el plan de desarrollo. ¿Cuál plan de desarrollo, verdad? No hay perspectiva de género ahí, para nada, ni en la ley de migración, nada, ni en la ley de víctimas tampoco, ¿verdad? Así de que es un reto más por allí, institucional, y que verdaderamente también quiero añadir que en las causas de la migración, pues muy dignificadoras y muy valientes de la mujer, es que se añade que la violencia social y la miseria en Centroamérica, que es mi trabajo, ha tocado fondo, y que la mujer ha sido tan responsable que no ha dejado solo al hombre, pero es porque también no ha habido el regreso de algo positivo. Para nosotros la migración de Centroamérica, la que nos toca, es una migración sin futuro, y sin embargo la migración, la mujer se atreve a darle futuro a esa migración, y que ese factor también de la mujer es su cuerpo y su sexualidad. No es solamente la joven, ha llegado a tanto, porque hay que añadir que en los aspectos de riesgo, vulnerabilidad, se añade la crueldad social. Tenemos las pruebas, hasta mujeres ancianas se convierten en un cuerpo objetivo de sexualidad para el crimen organizado, aunque no tengan cuerpo atractivo por ser mujer, por ser un cuerpo así, es sometida a todo lo que se puede hacer, la vejación sexual, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, padre. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Y le pediría que se identifique quien quiera preguntar o comentar algo. Por allá atrás, Consuelo, por favor. Hola, buenos días y bueno, muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo y el esfuerzo. Yo, como el padre Pantoja, también coincido que falta la parte de narcotráfico, y la otra parte que también me parece que falta es la de trata de personas, ¿no? O sea, cuando hablamos de migración se va como bien juntito con la trata de personas y con todas las cuestiones que hay alrededor sobre leyes, etcétera, etcétera. Y también me parece que falta como algo acerca de las instituciones, sobre todo el Instituto Nacional de Migración, donde también se cometen como un montón de vejaciones y etcétera, ¿no? Cosas que ya sabemos, pero pues hay que documentarlo también y hay que hablar sobre ello, aunque ya lo sepamos, ¿no? Que eso un poco pasa también con las cuestiones de migrantes. En realidad todos lo sabemos, pero a veces no se habla de ello, ¿no? Y agradezco mucho la participación, bueno, de todos, pero coincido mucho con la de Laura en esta parte de hablar como de género y de migración, en esta como dualidad que hay, hablar de subordinación y migración, como si la migración por sí misma llevara a una no subordinación de las mujeres, y como una cuestión de llegar a los puntos del milenio, ¿no? O sea, como así llegamos, ¿no? Se supone, ¿no? O sea, trabajando, entonces las mujeres tenemos que llegar todas de la misma manera a
no ser subordinadas, ¿no? Entonces, ese es un punto que me parece que pone en la mesa Laura y que creo que sí hay que seguirle pensando y trabajando, y lo pensaba también, por ejemplo, en las cuestiones de otras migraciones como la de Francia, donde las mujeres deciden llevar el velo, ¿no?, en Francia, y que para las feministas nos convierte como en un escándalo mortal, pero hay que ver esa otra parte, el otro contexto, esta cuestión de identidad, y complejizarlo, ¿no? Entonces, creo que también, pues como investigadores a veces, o investigadoras, nos gana esa parte, ¿no?, de feministas así de los 60s, ¿no? Pero, bueno, de los 30, somos de todas. Pero sí complejizarlo con nuevas cuestiones que están pasando también en los estudios de género, como las transexualidades, o sea, es un terreno bien complejo, ¿no? Y la otra parte también creo que me gusta mucho la parte de la metodología, de hablar, de pensar cómo elaborar eso, cómo trabajarlo a partir de estudios de caso, porque finalmente eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, es bien difícil también tener números bien duros en una realidad que es tan porosa, ¿no?, como la migración en tránsito más, ¿no?, la migración de los que no quieren verse, pues más, ¿no? Entonces, sí habría que pensar cómo hacer esos casos más visibles, cómo hacer esos casos, como decía Laura, como más generalizables, y también hablar como de esta cuestión de autopercepción, ¿no? No sé si eso también está en el libro, pero también, bueno, a mí me gustaría mucho ver, ¿no?, como esta cuestión de, sí, de cómo me ven los demás, cómo me ven los investigadores, cómo me ven las organizaciones, etcétera, etcétera, pero también qué me está pasando a mí, ¿no?, como persona que migra, qué cosas van cambiando, ¿no? Entonces, por ahí también me gustaría una cuestión como que también va más con esta cuestión de cómo el género también ha apostado a esta autopercepción, ¿no?, que tiene también que ver, por ejemplo, con identidad sexual, con identidad de género, ¿no? O sea, eso es como una beta que también me gustaría que se trabajara. Y ya, felicidades. Gracias. Gracias. Pues para las coordinadoras del libro ya tenemos un contrapunteo del siguiente, ¿no? Aquí estamos recopilando los temas pendientes. Sin embargo, no hay que olvidar cuál fue la dinámica de la convocatoria de este libro, una convocatoria abierta, y las temáticas que están incluidas en el libro, no son todas las que respondieron, pero son exclusivamente las que respondieron. Entonces, hay que pensar si el siguiente libro va a ser por convocatoria o por encargo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? No, yo quería hacer un comentario respecto al tema de la violencia también para aquellos que somos investigadores y también para los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Algunas temáticas de suyo no solamente son violentas porque los sujetos que participan son violentados, ¿no?, sino que también generan riesgos para quienes están trabajando, ¿no? Todos los acosos, por ejemplo, que han recibido algunas de las casas de migrantes de actores externos como el crimen organizado, los Zetas, y una serie de actores que afectan parte del trabajo que se está haciendo, pero a pesar de ello se sigue trabajando. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones, hay zonas del país en donde investigadores han tenido que cancelar los proyectos de investigación porque son zonas de narcotráfico en donde han sido amenazados. En el caso, por ejemplo, de Michoacán o de Zacatecas, parte de esta problemática es algo que se vive cotidianamente en algunos lugares. En la frontera sur inclusive, nosotros hemos tenido investigadores que han sido encañonados porque están pisando un territorio que es de un sector del crimen organizado. Entonces, yo creo que el tema en particular del narcotráfico y otros temas similares son temáticas de las que hay pocos investigadores, eso sí habría que señalarlo,
y la verdad desde mi punto de vista valientes, ¿no? Cuando yo recuerdo mucho cuando Hugo Ángeles decidió hacer el trabajo sobre maras, trabajar maras, hubo un momento en el que yo le dije que no siguiera con el tema porque estábamos de Tapachula, visibles ante los ojos del crimen, con hijos pequeños, y entonces te meten en una dinámica difícil. No es imposible trabajar, pero sí se necesita trabajar en equipo de manera coordinada y sobre todo con el apoyo de las instituciones, ¿no? Entonces hay algunas temáticas que sí se deben trabajar, que debemos saber qué está pasando en algunas regiones del país, pero como dice Hugo, será el tema de un nuevo capítulo y de un nuevo libro, y habrá que invitar a algunos de los investigadores que se han especializado en esas temáticas y quizás nuevos investigadores jóvenes que se han interesado, inclusive han hecho la ruta de los migrantes, también exponiéndose ellos, pero que les da una visión, digamos, desde abajo diferente de lo que se podría estar haciendo desde un gabinete o desde un cubículo, ¿no? Adelante, por favor. Y luego ella. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Vargas, trabajo en GENDES, Género y Desarrollo, AC, una organización orientada a fortalecer relaciones igualitarias, priorizando el trabajo con hombres. Dentro de los temas que escuché, pues, que se desarrollan en el libro, no destaca de manera clara, por lo menos, esta parte de la responsabilidad masculina, de cómo trabajar, cómo abonar en un tema, en esta intersección de dos temas que son fundamentales para la existencia humana, ¿no? Migración y género, incluir pues la parte de los estudios de género de hombres, ¿no? De lo que estamos haciendo en términos de analizar cómo nos construimos en términos de identidades y cómo estas identidades en una, digamos, en una situación regional, México en concreto, en la que culturalmente hemos asimilado también esta forma de emigrar como una posibilidad de desarrollarte como hombre, etcétera, y todos los retos y riesgos que esto implica también para el hombre, ¿no? Por supuesto, hay que priorizar lo que ocurre con la mujer en términos de muchos aspectos, pero también desde un enfoque crítico, generando categorías de análisis que lo permitan, revisar qué es lo que ocurre con el varón, con el hombre, en todo este proceso, pues, ¿no? Desde las motivaciones que me llevan a irme, desde los riesgos que implican, sea migración transnacional o sea migración o interna. Por supuesto que hay responsabilidad, hay riesgos de muchos jóvenes, por ejemplo, que son insertados en las lógicas del crimen organizado, de manera obligada también para participar en ciertos crímenes o en delitos, simplemente por esta lógica de ser hombre, joven, expuesto a estas posibilidades, pues, ¿no? No quito en este asunto la responsabilidad que también tenemos como hombres desde una lógica autocrítica y también revisionista de nuestras prácticas, el foco que ya se ha enunciado por acá, ¿no? De cómo si estoy en una parte colocada como representante público, actuando pues desde cualquier ámbito, la responsabilidad que me toca, sea desde las instancias que trabajan orientadas a proteger, idealmente, o a salvaguardar los derechos de las personas en cualquier institución, y cómo muchas veces me coludo con el crimen organizado para ser parte del problema, ¿no? Y otra vez, que tienen también como elemento fundamental el cómo me construyo como hombre, pues, ¿no? Cómo cosifico a la mujer, cómo desde ahí actúo para usarla o abusar sexualmente en cualquiera de estos procesos, pero también, nuevamente, cómo de repente yo mismo puedo ser víctima de esos elementos, pues, ¿no? Y cómo estas ideas que también están por ahí, que me parecen súper interesantes, ya lo leeremos con calma, el sueño de la migración, pues esta idea de los riesgos que la esperanza, digamos, que el sueño de irme para transformar condiciones prevalece, que finalmente pues sabemos que hay mucho sufrimiento detrás de todo esto para unas y para otros, y lo importante es, dentro del trabajo que hacemos y que ojalá en un número, en una nueva edición podamos participar, pues contribuir con elementos críticos respecto de estos aspectos, pues, ¿no? De cómo el significado del ser hombre, la construcción de esta masculinidad tradicional, pues me afecta y afecta a quienes me rodean y a lo que me rodea. Dentro del fenómeno de la migración, por supuesto que hay mucho que revisar,
en muchos aspectos de la masculinidad. Gracias, Norma. Aquí la compañera quiere participar y después yo creo que si las comentaristas desean hacer algún comentario a los comentarios. Hola, gracias. Mi nombre es Adriana Franco, vengo de CIMAC Noticias. Me gustaría nada más que mencionaran un poco las organizaciones civiles que participaron en estos 2 tomos, porque finalmente me parece que sí es un tema interesante. O sea, a veces creo que la investigación académica es mucho más profunda, mucho más rigurosa, pero como pasa un proceso muy largo, para cuando ya se publica el fenómeno es viejo, a nivel como de información, ¿no? Y creo que sí es muy interesante que se apoyen, que se coordinen con organizaciones civiles, con periodistas, que haya como esta triada en la que nosotros aportemos información novedosa y ustedes como este rigor que a veces también nos hace falta, ¿no? Creo que gente como la Casa de Saltillo y como otras organizaciones, pues finalmente están viviéndolo todo el tiempo. Uno como periodista está cubriendo los fenómenos que están incorporándose en el tema. Y bueno, creo que aquí habría mucho que trabajar en ese sentido. Pero me gustaría, bueno, nada más que me mencionaran un poco qué organizaciones sí participaron y de qué manera fue la participación. Contesto rápido esta pregunta y doy paso. No tenemos identificadas a las organizaciones porque la participación se hizo de manera individual. Entonces, algunos académicos o académicas se identifican como académicos y no se identifican como participantes o miembros de alguna organización de la sociedad civil. Entonces, conocemos a las personas, ¿no? O a algunas personas y sabemos que, bueno, además de pertenecer a una universidad, también trabaja o es parte de una organización de la sociedad civil, pero no se identifica como miembro de la organización civil. Por eso sería inexacto decirte quiénes, ¿no? Y al final están los datos mínimos de cada uno de los autores y de las autoras, pero no se identifican así, de esa manera. Yo quisiera agregar que, por ejemplo, en el caso mío, y lo voy a decir para no equivocarme con otros compañeros que están como autores, yo pertenezco al Foro Migraciones. Y entonces parte de los resultados nuestros están permeados necesariamente por la interrelación con las organizaciones civiles. Hacer investigación sin contar con información del Centro de Derechos Humanos Reina Matías de Córdoba, para poner un ejemplo, sobre el caso de los inmigrantes, sería parte de un proceso incompleto. En el caso, por ejemplo, de quienes trabajan migración en tránsito, nosotros ahora mismo estamos haciendo una investigación sobre migración en tránsito, la precariedad, digamos, en estos procesos de migración, que sin el concurso de las organizaciones civiles y de otras instituciones, tanto en Tapachula, pero en el caso particular, por ejemplo, de Saltillo, sería imposible hacerlo. Nosotros hicimos varias entrevistas en la casa del padre Pedro, que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Pero creemos que varios de los artículos que están allí o de los capítulos que están allí no han perdido vigencia, la siguen teniendo, ¿no? De hecho, hemos recuperado parte de algunos trabajos que se han hecho antes, que se han nutrido con alguna información adicional, porque obviamente si cambian los procesos no son iguales, pero en el fondo el tema de la vulnerabilidad y riesgo sigue estando allí. Bueno, pues, si Cristina y Laura quisieran hacer algún comentario adicional en estos 10 minutos antes de terminar, para invitarlos cordialmente a un brindis aquí en los jardines de esta bonita casa, entonces pues quisiéramos oírlas a ustedes. Sí, adelante. Bueno, pues solamente con algunos de los temas, ¿no?, que mencionaban, que me parecen que en efecto, o sea, como muy pertinentes, el tema del narcotráfico, todo el tema de cómo están, digamos, afectando, ¿no?, el proceso de migración y las relaciones de género en todo lo que sería el crimen organizado, para que sea algo mucho más amplio. En efecto, creo que es un gran tema, pero creo que sí necesitamos metodologías nuevas en esos casos. Es decir, estamos trabajando con fenómenos clandestinos, que incluso las personas los quieren invisibilizar, a diferencia de algunos otros fenómenos que las personas queremos hablar sobre eso, sobre, por ejemplo, el tema de trata,
el tema de prostitución, por lo menos que yo he trabajado con entrevistas en prostitución, trata, las personas no siempre quieren hablar sobre eso, porque tienen miedo, tienen muchos miedos. Entonces, ahí creo que sí son temas muy importantes, pero que tenemos que pensar cómo los abordamos, ¿no? Para que realmente tengamos investigaciones. Algún momento teníamos, me acuerdo, padre, una discusión en particular con el Colegio de la Frontera Norte por el tema de los números, ¿no? Y el colegio se ponía de manera así súper estricto en sus cuantificaciones y no estaba de acuerdo en las cuantificaciones que sacaban las casas de los migrantes y demás. Entonces, este asunto hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Entre la academia y los centros de atención, las instituciones de atención, para lograr tener metodologías conjuntas que incorporen, ¿no?, la urgencia del momento, con también que puedan tener respaldo, porque si no, en efecto, en cualquier momento nos echan atrás todos nuestros datos que nosotros de pronto sacamos y ponemos en la mesa. Entonces, creo que si el tema de los fenómenos clandestinos tenemos que pensar cómo abordarlos, y que regularmente implican riesgo para la investigación también, por supuesto, ¿no? Entonces, pero que es fundamental, ¿no? Que es un área fundamental de trabajo, porque se ha hecho mucho con otras fuentes de información, pero no con estas metodologías de recuperación de experiencias directas en campo, que es mucho más complicado. Para el tema de trata, yo personalmente tengo una dificultad para pensar que el tema de trata se incorpore como un tema de migración, porque a mí me parece que está ligado, pero me parece que obedece a toda una organización y una estructura del crimen organizado que es riesgoso, porque no tenemos los instrumentos, las referencias conceptuales con que analizamos el fenómeno de la migración son otros que no necesariamente sirven para analizar el fenómeno de la trata ni para estudiar el fenómeno de la trata. Entonces tenemos que encontrar cómo abordarlo, y me parece que tal vez es importante que lo tengamos como un campo de atención independiente. A veces se articula fenómenos de migración, pero no necesariamente, ¿no? No siempre tenemos fenómenos de migración en el fenómeno de la trata. Tenemos movilidad geográfica necesariamente, porque hay que desplazar a los que estaban tratando, pero no implica necesariamente las lógicas del fenómeno migratorio. Entonces hay que pensar un poco sobre eso. Y bueno, solamente digamos, pues agradecer todos los comentarios, y creo que serán útiles pensar en otro volumen. El tema de la masculinidad, por ejemplo, que a mí me parece central, por ejemplo, todo el tema de la paternidad a distancia, es un tema importantísimo. O sea, yo he hecho muchas entrevistas en la Casa del Migrante de Tijuana. Los hombres sufren muchísimo de estar separados de sus hijos y de sus familias. O sea, hay algo que tenemos que trabajar también sobre cómo opera también la distancia geográfica, el sufrimiento y la separación familiar para el caso de otros miembros de la familia y otras perspectivas, otras categorías de género, ¿no? Me parece muy importante. Y bueno, yo encontré algunas referencias de algunos colaboradores que no son académicos. Por ejemplo, el Centro de Integración Juvenil AC, ¿no? Que hay varias colaboraciones de ellos, y algunos consultores independientes que también están participando en el volumen, porque yo fui a revisar quién era el autor cuando encontraba algo que me emocionaba mucho y decía, ay, no es académico, no, viene de otro campo, me parece muy interesante. Pues yo quería agradecer la intervención de las personas que nos escuchan para hacer visibles estos fenómenos que tienen que ver efectivamente con la trata. A mí me preocupa que muchas veces en los foros se hable de trata y migración, porque no les estaremos dando al asociar estas dos categorías la razón a los antiinmigrantes de Estados Unidos, que criminalizan a los migrantes diciendo, bueno, pues es que se dedican al tráfico de drogas, al tráfico de mujeres, al tráfico de menores y son criminales. Entonces, a mí me gustaría ver cómo podemos abordar estos problemas, porque la cuestión de la trata, más que estar relacionada con la migración, como bien se dijo, está relacionada con el tráfico de estupefacientes, con el robo de tarjetas de crédito, con la clonación. O sea, son empresas multifuncionales, son empresas delictivas multifuncionales que se dedican al secuestro también, ¿no? Se dedican al tráfico de drogas, a la venta de estupefacientes,
al tráfico también de niños con motivos sexuales, a los paraísos, ¿no? Que ahora se crean los paraísos sexuales en México, que se está volviendo un país también muy centrado en el turismo, y el problema del turismo sexual con niños, ¿no? Y todos estos fenómenos ahí está. Entonces, como que desligar un poco turismo, digo, la migración de la trata, ¿no? Bueno, y por otro lado, fíjense que hay un tema que yo veo que yo trabajo en la UNAM y a veces como que no queremos darnos cuenta, no queremos abrir los ojos. Hemos realizado algunos foros sobre cómo hacer trabajo de campo en una situación de riesgo. Son cosas que tenemos que discutir, que estamos discutiendo, pero como que también no le queremos entrar profundo a la discusión. Nosotros hemos tenido casos así de estudiantes, por ejemplo, yo tuve una alumna trabajando en Cancún, problemas así de identidades juveniles, bueno, trabajando con pandillas, pero en una situación de alto riesgo, porque ya no estamos hablando de un fenómeno de pandillerismo tranquilo, sino que ya estamos hablando de que hay zetas o que hay grupos así que reclutan precisamente por estos problemas de que no hay opción para los jóvenes, o sea, no hay muchas opciones ni de trabajo ni opciones de vida. Entonces hemos tenido que pedirles a nuestros alumnos que ya mejor se regresen, y que es algo que no hemos discutido con la profundidad y con la seriedad que se merece, y qué bueno que en este tipo de eventos pues se esté tratando. Eso sería todo y gracias. Pues yo veo 2 libros en el futuro, no solo uno. El tema de migración y trata no es que de manera general estén necesariamente vinculados, sino que hay, digamos, en la migración una población que es víctima de la trata y que está presente necesariamente, y que en los congresos que se han convocado en América Latina sobre trata hay una mesa que habla de migración y trata, ¿no? Y al revés, en los eventos que se convocan bajo el concepto, bajo la categoría de migración, hay una mesa que trata de migración y trata, en el que se abordan este problema, ¿no? Pero yo creo que de esa manera como se ha hecho ha sido parcial y no ha cubierto las dimensiones que tiene esta relación, y lo que algunos apreciamos es de que está creciendo constantemente, a tal punto de que a lo mejor merecería otro libro o un libro que hable sobre el tema de migración y trata, y el otro libro pues lo dejamos para los demás temas que no se incluyeron aquí, y que podría ser un eje, así como ahora se dice migración, género y migración, y hay un predominio en la perspectiva de género para el estudio de la migración de mujeres. No me adelanto o no pienso que debe haber un predominio cuantitativo en el número de textos de migración de hombres con perspectiva de género, pero hace falta esa dimensión, digamos, para reorientar la perspectiva de género correctamente, y que no sea un estudio, o que no incluyan necesariamente estudios de mujeres, en este caso migrantes, con perspectiva de género, porque eso, digamos, al final de cuentas podría ser una distorsión en una perspectiva más amplia, en la que por distintas razones se está dejando fuera, no sé si a la mitad, pero a una parte importante, ¿no?, de las poblaciones que participan, en este caso, en la migración. Entonces, pues, si no hay más que decir, pues, a ver, por favor. Yo tengo un comentario nada más sobre el tema de migración y trata. Sí, adelante. Si bien es un momento en el que se intersectan, yo trabajé 7 años el tema, con asistencia a 90 y tantas víctimas
hombres y mujeres migrantes extranjeros en México, pero hay que recordar un poco cómo se visibiliza el tema de la trata, y es a partir de la movilización de mujeres a otros países y otros continentes, luego de niños, luego de hombres, derivado de la esclavitud y después con la abolición de la esclavitud. Entonces, me parece que es ahí, claro que amerita estudios más amplios, pero me parece que es ahí ese punto en el que hacen coincidir migración y trata, porque a partir de mover a una víctima a otro país o a otro estado o a un punto donde no tenga redes de referencia, entonces ahí podrías de alguna manera, no sé, obligar a la explotación o facilitar la explotación, porque la está sacando de sus redes de apoyo, hombres, mujeres y niños, no solo mujeres en explotación sexual. Entonces, nada más quería hacer ese matiz porque creo que sí tienen, al menos desde mi experiencia, creo que sí hay una relación muy, muy estrecha, ¿no? Con la migración, sea interna o internacional, generalmente lo ven internacional, pero pues muchas gracias, y con este comentario pues agradecemos a todos ustedes su presencia, a quienes nos vieron por internet, que espero que hayan sido muchos y muchas, particularmente a nuestras comentaristas. Creo que fue un acierto haberlas invitado, haberlas escuchado, y muchas gracias Cristina, gracias Laura, Un aplauso y a las coordinadoras.